Hola, hoy vamos a hablar de lo que se está denominando últimamente como sensores ISOLES o isovariantes. Antes de empezar el vídeo, aquí os pondré más o menos un enlace de lo que es ISO. Es una explicación más larga, más técnica, pero vamos a hacer un pequeño repaso ahora al principio de este vídeo para entender mejor qué es esto de un sensor isovariante o ISO. Tenemos nuestro sensor digital en nuestras cámaras y esta va a leer, tiene varios fotodiodos que cada uno va a recibir cierta cantidad de fotones. Y eso va a dar lugar a una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica, lo primero que se hace es amplificarla. Y esa amplificación o ganancia que se le está aplicando a esa señal eléctrica cuando sale del sensor es lo que denominamos ISO. Eso va a ser una ganancia que aplicamos a esa señal para amplificar esa señal y poder después, antes de grabarla a nuestra tarjeta de memoria. Bien, cuando esa amplificación está en el mínimo de ese amplificador, de ese ISO, es lo que denominamos ISO base de una cámara, que varía de cámara en cámara, de fabricante a fabricante, incluso en modelos entre el mismo fabricante. Por ejemplo, una Nikon D850 o D810 tiene un ISO base 64 y, por ejemplo, esta Sony A7R2 tiene un ISO base 100 y hay otras cámaras que también muy comunes por ahí que tienen un ISO base 200. Eso ya va a depender de cómo ajuste el fabricante el ISO de la cámara y lo que intente conseguir con ella. Una vez esa señal se amplifica, después vamos a guardarla, a cuantificarla. Es decir, todo este proceso desde que se lee, desde la señal, desde el fotodiodo en el sensor a que se amplifica esa señal, es todo un proceso analógico. Son todo señales eléctricas analógicas. Y una vez se amplifica esa señal, se cuantifica y es cuando ya convertimos en digital las señales. Entonces se va haciendo el cuantificado en 14, 12 bits, 16 bits, dependerá un pelín del fabricante de la cámara. En ese momento hay unas cámaras, o depende del fabricante, que yo creo que lo suelen llamar casi todos ISO extendido, o no me acuerdo exactamente qué puede ser, a lo mejor, por ejemplo, en esta Sony A7R2 es ISO 50, es decir, es por debajo del ISO 100, que es un ISO extendido que simula para conseguir más larga exposición. Y después ya no me acuerdo por encima de cuál es el ISO máximo, pues probablemente sea por encima de los 25.000, que también tenga un par de modos extendidos. Conseguir ISO 50.000 creo, 100.000 no debe llegar a esta cámara en concreto. Esos ISOs extendidos se aplican después en digital y no suelen tener una mejor calidad que los ISOs que cuando estamos aplicando en analógico, en la etapa analógica de la amplificación. Con lo cual no suelen ser muy recomendables, salvo en necesidad extrema de que tengamos que hacer la foto bajo esas características y no consigamos la foto, usarlos. Vamos a ver ahora lo que es isovariancia. Para entender lo que es un sensor ISOLES, o de su término en inglés, o isovariante, que podemos decir en castellano, vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Yo creo que es con la mejor manera que podemos entenderlo. Imaginaos que tenemos que hemos fijado un tiempo de exposición y una apertura, y esos no los vamos a tocar. Y tenemos nuestra imagen hecha a ISO 3200, por poner un ISO de ejemplo. Y hacemos con ese mismo tiempo de exposición y esa misma apertura otra foto, pero a ISO 100. Y si no me equivoco, entre ISO 3200 y ISO 100 hay 5 pasos de luz. Y esto es muy fácil de calcular. Básicamente cogemos 3200 a 1600 un paso de luz, de 1600 a 800 2 pasos de luz, de 800 a 400 3 pasos de luz, de 400 a 200 4 pasos de luz y de 200 a 100 5 pasos de luz. Bien, entonces tenemos 5 pasos de luz entre 3200 y ISO 100. Y si ahora metemos ambas imágenes en Lightroom y cogemos a la de ISO 100 y Lightroom, por decir otro programa de revelado RAW, y le subimos la exposición 5 pasos de luz, deberíamos obtener un ruido más o menos similar en ambas imágenes. No quiere decir que las dos imágenes tengan exactamente el mismo ruido, probablemente no es así, pero muy similar, que básicamente con la imagen de ISO 100 salvamos la situación sin ningún problema. Y yo creo que, como decía, esto se entiende mucho mejor con un ejemplo. Y para eso vamos a usar dos cámaras en concreto. Voy a usar una Sony A7 II, que es mi antigua cámara Sony, más una Panasonic GF1 que tengo por aquí purulando, y vamos a hacer esa misma prueba, es decir, una foto ISO 3200 y otra ISO 100 con el mismo tiempo de exposición y la misma apertura para ambas cámaras, y vamos a ver cuál de las dos es isovariante y cuál de las dos no lo es y cómo cambia la situación en cada una de ellas. Tengo aquí las 4 imágenes tomadas, las dos primeras son para la Panasonic, si os fijáis la extensión RW2 típica de Panasonic, y tenemos la primera imagen a 3200 y la segunda imagen a ISO 100, y estas dos son las de la Sony, la primera imagen a 3200 y la segunda imagen a ISO 100. Si nos vamos a la imagen de ISO 100 de la Panasonic
entramos en el módulo de revelado y le subimos la exposición 5 pasos, que es la diferencia que hay entre 3200 y 100. También podemos corregirle un pelín la temperatura para que no parezca que esté tan saturada comparada con la otra. Y nos venimos ahora aquí, seleccionamos la imagen de ISO 3200, la imagen de ISO 100 y le damos a comparar. Ya veis que por aquí tenemos como más banding, aparecen colores violetas, pero se ve mucho mejor si hacemos zoom. Entonces, esta es la imagen de ISO 3200, esta cámara no era muy buena 3200, tiene bastante ruido si os fijáis aquí, pero fijaros cómo aumenta el ruido si cogemos la imagen de ISO 100 y la aumentamos tanto. Estamos perdiendo detalle de la texturita que sí que hay aquí en el plástico. Si nos vamos aquí, fijaros, aquí estamos perdiendo casi toda la textura de las costuras de este estuche de filtros y aquí aún se van conservando algo. La textura del plástico es casi inexistente aquí, los colores son mucho peores, hay muy poca separación, hay muy poco contraste entre colores, etc. Se perdió mucha información entre ambas imágenes. Sin embargo, si cogemos ahora la imagen para la Sony A7 II a ISO 100 y le damos a revelar de nuevo, entonces tenemos aquí la imagen, si me la abre Lightroom, vamos a quitarle zoom, entonces tenemos aquí la imagen a ISO 100 y vamos a hacer lo mismo, vamos a aumentarle 5 pasos de luz de exposición. Y también, como queda un pelín más saturada siempre porque mide la temperatura no la mide correcta, se la voy a cambiar un pelín para que no sea tan dispar con la otra imagen. Volvemos al modo biblioteca, hacemos lo mismo, seleccionamos la imagen a ISO 3200, la imagen a ISO 100 y le doy a comparar. Y fijaros que ya no hay tanta diferencia, los colores son un pelín distintos, pero veis, los negros siguen siendo negros, esto tiene un tono más verde, debería haber ajustado también la temperatura, pero bueno, no hay tanta diferencia. Y si le damos a 100, a zoom, si no me ha hecho ni caso, y ahora aquí que le hemos hecho zoom, fijaros, sigue habiendo la misma textura en el plástico, los colores son mucho mejores. Si nos vamos a la zona de las texturas de antes, fijaros aquí las texturas, no aparece ese banding de antes. Hay un pelín más de ruido en la de ISO 100, pero es casi insignificante con respecto a la de ISO 3200. Fijaros que tenemos aquí la misma información. Lo único que parece que está un pelín más contrastada, que se la podríamos bajar el contraste en revelado, no habría mucho más problema. Pero prácticamente es el mismo nivel de ruido. Ya os decía que no iba a ser igual, que iba a ser un ruido muy similar, pero la diferencia cuesta verla. Fijaros, ISO 100, ISO 3200, f3.6, 6.3, perdón, f6.3, tiempo de exposición 1.500, tiempo de exposición 1.500. Eso no ha cambiado, el único parámetro que está cambiando es el ISO y que le hemos aumentado el tiempo de exposición en 5 pasos artificialmente en Lightroom. ¿Esto qué significa? Significa que ahora vamos a poder hacer todas las fotos a ISO 100 y después simplemente aumentamos la exposición hasta 5 pasos de luz, por ejemplo, en Lightroom, que es lo máximo que nos permite, y ya está, salvamos la fotografía a partir de ahora. No, realmente yo os recomendaría seguir haciendo las fotos como las hacéis siempre, pero si sabéis que vuestra cámara es ISO invariante, os puede ser muy interesante para una situación en concreto, y esta situación sería que si, por ejemplo, estáis en una zona, lo que hacíamos siempre antes era, si estás fotografiando gente, por ejemplo, gente en una iglesia y tal, y tienes una zona muy iluminada, al final lo que hacías era sacrificar esa zona iluminada porque lo importante era que se viese la cara de la gente. Ahora lo que podemos hacer es intentar proteger las sombras, si sabemos que no hay más de 5 pasos de luz o 6 como mucho, si no, no vamos a poder abrirlo bien en un programa como Lightroom, que 5 creo que es lo máximo que permite. Vamos a poder proteger las altas luces, es decir, asegurarnos que las altas luces no se queman, y después sabemos que en postprocesado vamos a poder levantar esas sombras sin que aparezca ruido la cara de esa gente. Y eso nos puede ser de gran ayuda en muchas de estas ocasiones. Entonces, ¿es una técnica que usaríamos siempre? Yo os aconsejaría que no, sobre todo si hacéis fotos de paisaje, probablemente podéis seguir disparando como siempre, intentando no quemar nada, pero derechando lo mismo, por si por ejemplo va a amanecer, para tener todo el máximo rango dinámico entre sombras, etcétera, que dé la cámara. Pero en situaciones donde el rango dinámico no es tan crítico, pero sí que estamos quemando un pelín algo y queremos conservarlo, pues podemos conservar eso. Hacemos que las sombras nos aparezcan muy oscuras, pero sabemos que en postprocesado al levantarlas no van a tener ningún tipo de ruido. ¿Cuáles son las causas de que una cámara sea ISO invariante o no? Pues básicamente esto se debe, o por lo que entendí, se debe a que el error de lectura cuando leen la cantidad de fotones que llegó y lo convierten a señal eléctrica en el propio sensor antes de amplificarlo es muy bajo, lo cual crea que ese fichero que sea de ISO base sea con un ruido muy bajo, y después incluso cuando amplificamos
ese ruido, porque al amplificar también se amplifica el ruido, es el mayor problema que tiene el tipo de esta amplificación. Cualquier tipo de amplificación es que, aparte de amplificar la señal, amplifican el ruido. Ese ruido se amplifica tan poco que tampoco va incrementándose tanto a ISOs altos, con lo cual nos da estos sensores que suelen tener muy poquito ruido en las propias sombras, lo cual nos da la ventaja que después podemos levantar sombras sin mucho problema. Bien. Si os estáis preguntando qué cámaras son ISO invariantes, pues básicamente casi cualquier cámara que saliese al mercado en los últimos 3-4 años, que use sensores Sony, creo que básicamente es Canon o Leica las únicas que no son sensores Sony, y en el caso de las Leicas no tengo ni idea. En el caso de las Canon sé que la 80D y la 5D Mark IV son ISO invariantes, y creo que la EOS M5 y la M50, que están basados en los sensores 80D, también son ISO invariantes. Yo entiendo que a partir de ahora Canon, que ya tiene la tecnología, empezará a sacar más cámaras que también sean de ese tipo ISO invariante. Bien. Hay un pequeño detalle en esta cámara de aquí, que es la Sony A7R2, y esto también se aplicará a otras cámaras como la Nikon D850, o bueno, las hermanas de esta, la 9, la 7R3, la 7III, también supongo que alguna de las APC que hay en el mercado, que estas cámaras tienen una amplificación de lo que se denomina tipo Aptina. Aptina es una compañía que creó unos amplificadores especiales, bueno, patentó unos amplificadores especiales que tienen dos etapas, una primera etapa, que sería la de ISO base, y una segunda etapa, que sería su segundo ISO base. Por ejemplo, esta cámara tiene realmente dos ISOs bases, uno que es a ISO 100 y otro que es a ISO 640. ¿Cómo usamos eso entonces? Pues muy sencillo. Si tenemos, para hacer la foto en las sombras que nos queden bien, tenemos que usar ISO 3200 o ISO por encima de 640, nuestro ISO base va a ser 640. Lo bajamos a 640 para después poder abrir bien las sombras. Si aún así conseguimos conservar las luces, si no, podemos bajarlo un pelín más sin ningún problema. Si está por debajo de 640, pues nuestro ISO base será ISO 100. Y básicamente se trata de eso. ISO 100, si veis, hay ciertas gráficas y ciertos análisis en este tipo de cámaras que veréis que tienen como dos piquitos, por ejemplo, la gráfica de rango dinámico veréis que tiene dos piquitos, y el segundo piquito quiere decir el segundo ISO base. Sencillamente entra una segunda etapa amplificadora que nos va a reducir el ruido, y es algo que simplemente tenéis que saber. Estas pruebas solamente son un pelín complicadas de hacer, no creo que sean fácilmente replicables en casa. Tú realmente, por ejemplo, yo no tengo ni idea de cómo hacerlas. Pues vais a una página como DP Review o otras que os enlace por aquí abajo en la descripción del vídeo, y ahí podéis ver si vuestra cámara es de este tipo o no. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si os interesa este tipo de vídeos y de explicaciones tan técnicas con algunos pequeños detalles que podéis usar en vuestra fotografía en el campo, pues ya sabéis, suscribiros por ahí abajo. Si os gustó el vídeo, darle un me gusta, y si le pulsáis al suscribiros la campanilla que hay al lado, YouTube os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente vídeo.